Hola amigos, mi nombre es José Paunero y esto es un nuevo vídeo de República Económica. En este vídeo voy a hablar de huelgas. Sí, huelgas que se están produciendo en el este y en el oeste de Estados Unidos. ¿Por qué se están produciendo? ¿Cuáles son las empresas afectadas? ¿Y por qué puede ser algo que vaya en progreso en los próximos meses? Yo creo que es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Estas huelgas están empezando a afectar a sectores muy diversos. No podemos decir que están afectando simplemente a un sector, sino que está habiendo una cantidad de sectores importantes y sobre todo está afectando a grandes multinacionales, ¿no? Entonces yo creo que es algo que me parecía muy interesante para este canal y ¿por qué no? Vamos a analizar 3 de estas huelgas, 2 de ellas están en curso y una ya ha finalizado y ver exactamente un poquito las situaciones que tienen estas empresas y ver si la situación que viven en Estados Unidos es tan halagüeña como muchas veces nos están diciendo desde diferentes medios de comunicación o si realmente vivir en Estados Unidos pues no es tan guay como puede pasar en realidad, ¿no? Lo primero hay que pensar que desde el punto de vista de un trabajador americano no solo se tiene que fijar en los sueldos, sino que hay otras variables que también afectan a lo que realmente recibes, como pueden ser los planes de pensiones y como no pueden ser de otra manera los seguros médicos. Es decir, que comparar un sueldo español con un sueldo americano no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque si te ofrecen una cantidad de dinero y no te incluyen ahí ni planes de pensiones ni seguros médicos, pues esa cantidad pues puede ser realmente pequeña, ¿no? A esto hay que añadir que la inflación en Estados Unidos está en un 5%, entonces es normal que los diferentes sindicatos y los diferentes trabajadores pues pidan aumentos salariales de ¿qué? Pues es del 5%. ¿Y por qué no más? Porque es algo que realmente está produciéndose. Por otro lado, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Que Estados Unidos es el país donde es el mejor país donde ser CEO. ¿Por qué? Porque ganas una millonada. Ganas una millonada, pero si eres un trabajador, pues estás un poquito faqueado, por no decir otra cosa. Bueno, vamos a ver estas 3 empresas y vamos a ver la situación de cada una de ellas. La primera de ellas es una de mis empresas que realmente más me ha gustado y más me gusta, y es John Deere, ¿no? Entonces ha sido para mí un poco sorpresa porque por un lado veo que la empresa va como un tiro y de repente te encuentras que 10.000 trabajadores de John Deere han empezado una huelga el 14 de octubre. Entonces dices, hostias, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que están pidiendo, no? Y la sorpresa es que me ha parecido un poquito razonable que se hayan puesto en huelga. ¿Por qué? Porque, digamos, estamos hablando de una empresa en la que los sueldos pues directamente no están aumentando a un ritmo, digamos, adecuado ni mucho menos. Nos encontramos una empresa en que en el año anterior el CEO aumentó su sueldo un 160% y los dividendos subieron un 17%. A ver, yo tengo acciones, pero como accionista tampoco creo que es adecuado que me encuentre que me sube un 17%, el CEO se sube ese 160% y que a los trabajadores pues no se sube nada y pierden poder adquisitivo, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el problema que realmente ha sido el detonante? Pues posiblemente no ha sido una sola cosa, sino ha sido un cúmulo de situaciones que ha provocado pues que al final los trabajadores han decidido ir a la huelga y en mi sincera opinión pues hacen bien, no que leches. Las horas extras directamente se eliminan, es decir, que si la empresa te dice vas a trabajar 10-12 horas, pues mira, las trabajas, esas 2 horas o 4 horas pues van a ser free, macho. O sea, ¿qué quieres que decirte? Pues eso yo creo que no es del todo claro, ¿no? ¿Qué también les han obligado? Pues que para los nuevos contratos tienen la obligación de pagar el 20% de las primas de seguro. Es decir, que si antes te costaban nada las primas de seguro, pues ahora te van a cobrar algo más. Es decir, macho, no me suben los sueldos y encima tengo que pagar más de primas de seguro. La empresa sí que es cierto que ha movido algo de ficha y está ofreciendo unas condiciones, una serie de aumentos. Por ejemplo, está diciendo que aumentaría el sueldo un 11% en 5 años, 5% el primer año y el resto en los siguientes años. Pero si hacemos un poco los cálculos, fijaros, estamos hablando de que durante 4 años van a subir un 6%. La inflación en Estados Unidos está al 5% y la posibilidad de que baje, pues yo creo que es realmente baja. Entonces no es una propuesta, pues yo creo que demasiado acorde, ¿no? La empresa también ha dicho que el sueldo medio que pueda haber en John Deere son alrededor de $60.000 y que con un poquito para decir, ostras, que tampoco es gente que gane tan poca pasta, ¿no? Que parece que ganan dinero. Pero esto le sale un poquito por la culata porque de repente te encuentras en redes sociales, en Twitter y en demás sitios como un trabajador pues presentó, digamos, cuál era su sueldo en realidad y que después de 10 años de experiencia su sueldo estaba por debajo de $40.000. Entonces sí que es cierto que puede haber gente que gane $60.000, pero tienes que llegar a meter tal cantidad de horas extras y tienes que llegar a una serie de objetivos que hace que sea realmente difícil pues llegar a tener ese sueldo de $60.000. Entonces esta huelga tiene pinta de que va a ir un poquito para largo.
¿Por qué? Porque la empresa no tiene ninguna pinta, digamos, de aflojar desde el punto de vista de esas demandas, ¿no? Otra empresa está en huelga y que ha lanzado en huelga desde el 5 de octubre. Estamos hablando de los Kellogg's. Macho, nos podemos quedar sin desayuno. Las 20.000 personas que están trabajando en Kellogg's llevan en huelga desde el 5 de octubre. Sobre todo, ¿por qué se produce esto? Porque la empresa quiere generar dos niveles de sueldos o dos niveles diferentes de beneficios. Por un lado, tienes aquellos trabajadores serie A, en los que tienen un sueldo pues mejor, que tienen una serie de condiciones laborales mejores, que tienen pensión, tienen derecho a seguro médico, y luego tienes los nuevos. Y esos nuevos pues tendrían un sueldo muy inferior, no tendrían derecho a muchas de las cosas, ¿no? Para que os hagáis un poco una idea, los sindicatos hablan de que a partir del 2015 crearon esta doble escala. Y por un lado tienes a trabajadores que tienen un sueldo medio de $34 la hora contra los nuevos que ganan $19 la hora, y tienes a trabajadores con derecho a pensiones, derecho a seguro médico, y los nuevos que son desde el año 2015 pues no tienen derecho a esa pensión. Sí que tienen un seguro médico muy acotado, pero no tienen derecho a pensión. Claro, en el 2015, cuando van a los sindicatos les dicen vamos a crear doble escala salarial, votemos. Pues resulta que todos los antiguos pues tienen esa escala salarial tan bien, pues dicen, pues vale, pues de acuerdo, pues vamos a votar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy por hoy en la actualidad ya el 30% de los trabajadores están en esa segunda escala salarial. Entonces la posibilidad de que haya huelgas pues es bastante potente. Igual que John Deere, nos encontramos con una empresa que tiene la obligación de que las personas hagan horas extras. Con todo, lo que hace es que un trabajador normal pues trabaja entre 52 y 56 horas semanales. Y yo como autónomo me quejo de que trabajaba 50 horas o trabajo 50 y tantas horas. La empresa dice que hay gente que está ganando 120.000 y 150.000 dólares anuales, entonces que no hacen por qué quejarse. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Pues nos encontramos con otro trabajador que en diferentes redes sociales pues ha dicho cuál es su sueldo, y después de 5 años pues gana $13 la hora. Con todo esto indicando que el CEO de Kellogg's pues gana $12 millones. O sea que fijaros de lo que estamos hablando. Hay una disparidad de criterios pues bastante potente. Ni se trata de que las empresas ganen nada y que realmente tengan unas condiciones laborales excepcionales y el empresario o el accionista no gane nada, ni tampoco se trata de una situación como la podemos encontrar en Estados Unidos en muchas empresas en las que te encuentras con CEOs que ganan cifras de varios millones de dólares y tienen a la gente pues bastante mal. Y por último, os comentaré el caso de una huelga que ya ha finalizado, que fue la de Nabisco Oreo, en la que 24.000 empleados de California y Oregón fueron a la huelga directamente. Y esta huelga duró desde el 10 de agosto hasta el 18 de septiembre. Sobre todo se fueron a la huelga porque se eliminaban los beneficios de la pensión. Y sobre todo por un miedo claro, y hacen bien en pensarlo, a una subcontratación en México. Al final, esta empresa puede decidir, pues leches, ¿qué coño? No voy a contratar en California más trabajadores y voy a llevar toda la planta de producción a México. Aparte de esos beneficios, pues se pasaron a turnos de trabajo de 8 a 12 horas y eliminan el pago de las extras. O sea que fíjate qué guay, ¿no? Y encima, pues la empresa no se ocurre más que la brillante idea de decir, vamos a crear un plan de atención médica de dos niveles. Unos trabajadores que tengan unas coberturas médicas muy buenas y otros pues que tengan unas coberturas pues chungas. O sea que, ¿para qué vamos a decirlo de otro lado? Mientras tanto, nos encontramos con una empresa que gracias a todo el tema de la pandemia pues aumentó un 12% la facturación, y su matriz Mondelez Internacional publicó pues unos resultados espectaculares en las que doblaban los beneficios gracias a la pandemia y, por qué no decirlo, por tratar de una manera pues no muy justa a los diferentes trabajadores de esta empresa, ¿no? Esta huelga saltó, digamos, a la fama porque hubo diferentes actores californianos y sobre todo Bernie Sanders que decidieron apoyar a la huelga. Estamos hablando de Danny DeVito o Susan Sarandon, que apoyaron la huelga, ¿no? Con todo, al final se consiguieron unos aumentos salariales del 2,25%, pero fijaros que estamos hablando en Estados Unidos que la inflación está al 5%, o sea que posiblemente este 2,25 no es ni mucho menos demasiado, y consiguieron que aumentaran las contribuciones al 401k, que es una especie de plan de pensiones americanos, del 25 al 50%, ¿no? Que es algo, pues bueno, que no está tampoco nada mal, ¿no? Con todo, ¿qué es lo que nos estamos pasando? Que al final, en el mundo en que las compañías cada vez están pidiendo más a los trabajadores y que los trabajadores pues cada vez van teniendo peores condiciones, pues es normal que lo que nos estamos encontrando, que haya cada vez más huelgas,
que haya gente que pueda moverse de una compañía a otra buscando otras condiciones, porque a veces igual no se trata de que te paguen igual, sino que de repente empieces a pensar, decir, ostras, estoy de trabajar a media jornada, es decir, 12 horas, y poder trabajar 8 horas y poder ver a mis hijos, pues también es algo que hay que ponerlo y hay que valorarlo. Entonces yo creo que estamos hablando de empresas pues que hacen unas condiciones pues bastante leoninas, por no decir otra cosa, ¿no? Si la inflación en Estados Unidos no baja, y tiene toda la pinta que no va a bajar, todos estos conflictos sindicales yo creo que van a ir en aumento y nos vamos a encontrar con grandes problemas en muchas empresas en las que al final tendrán que decidir si quieren tener a unos empleados que estén de mala leche, que vayan a huelga y con eso ganen menos dinero, o al final tenga que pensar en que no es lógico que te encuentres subidas salariales como están producidos en muchos CEOs de cientos por cientos y ganando decenas de millones de dólares, o incluso accionistas al final que pues están acostumbrados a aumentos de beneficios de ese 10-20% anual, que es algo que yo creo que a largo plazo no es lógico, ¿no? Con todo, nos estamos encontrando en Estados Unidos unas condiciones en las que sí que es cierto que hay muy poco paro, pero fijaros que las personas que están trabajando, con qué condiciones laborales están trabajando. O sea, no son malas, están rayando otra cosa, ¿no? Entonces, hay gente que dice, no, yo de mayor quiero ser Estados Unidos. Pues yo, macho, yo no quiero eso para España, ni mucho menos. No quiero que nos encontremos con trabajadores que trabajen 12 horas diarias, 4 horas adicionales porque sí, y que no puedan tener una relación familiar pues más o menos adecuada, ¿no? Espero que te haya gustado. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Si no te ha gustado, pues dale a no me gusta, que también es una buena opción. Y bueno, y los comentarios, yo me gustaría que comentarais. ¿Por qué? Porque es lo que veo más interesante, ver vuestra opinión. ¿Qué os parece si vamos a tener en Estados Unidos un otoño rojo, si va a haber más huelgas y si estas huelgas pueden pasar también en España? Un saludo y salud.